Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y falleció en Amiens en 1905. Fue novelista y dramaturgo. Entre sus novelas más famosas destacan 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del capitán Grant, Miguel Strogoff, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o La isla misteriosa, hasta un total de 62 novelas publicadas en vida, inscritas en la colección Viajes extraordinarios. 20.000 leguas de viaje submarino se publicó por entregas entre el 20 de marzo de 1869 y el 20 de junio de 1870. Es una novela deliciosa, divertida, emocionante y tiene al que seguramente es uno de los mejores personajes de la literatura universal. Vamos allá. El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Y es que desde hace algún tiempo varios barcos se han encontrado en sus derroteros con una cosa enorme, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Varían las diferentes versiones sobre sus medidas y velocidad, pero es innegable que existe. El profesor Pierre Aronnax está al corriente de la cuestión que domina la actualidad. Ha leído y releído todos los diarios americanos y europeos, pero el misterio le sigue intrigando. Unos creen que es un monstruo de una fuerza colosal, otras un barco submarino de una gran potencia motriz. Tal vez solo un gobierno pudiera desarrollar semejante máquina destructiva, pero todos los gobiernos declaran que no la han fabricado. Los estados de la Unión son los primeros en decidirse a tomar medidas prácticas. En Nueva York se hacen preparativos para emprender una expedición en persecución del monstruo. Una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln, es equipada para hacerse a la mar con la mayor brevedad. Y 3 horas antes de que zarpe, Aronnax es invitado a acompañarles como representante francés y como especialista después de haber publicado una obra titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos. 3 segundos antes de la recepción de la carta de J.B. Hobson, estaba yo tan lejos de la idea de perseguir al unicornio como la de buscar el paso del noroeste. 3 segundos después de haber leído la carta del honorable secretario de la Marina, había comprendido ya que mi verdadera vocación, el único fin de mi vida, era cazar a ese monstruo inquietante y liberar de él al mundo. Llama impaciente a Conseil, su doméstico, un abnegado muchacho que le acompaña en todos sus viajes, un buen flamenco, flemático por naturaleza, puntual por principio, cumplidor de su deber por costumbre y poco sensible a las sorpresas de la vida, de gran habilidad manual. Conseil ha adquirido ciertos conocimientos y se ha convertido en un especialista muy docto en las clasificaciones de la historia natural. Tiene solo un defecto: es un formalista empedernido y nunca se dirige a Aronnax sin utilizar la tercera persona. Un cuarto de hora después, el equipaje está preparado. El Abraham Lincoln había sido muy acertadamente elegido y equipado para su nuevo cometido. Era una fragata muy rápida, provista de aparatos de caldeamiento que permitían elevar a 7 atmósferas la presión del vapor. Con tal presión, el Abraham Lincoln podía alcanzar una velocidad media de 18 millas y 3 décimas por hora. El comandante Farragut no quiere perder ni un solo día ni una hora. Costea las orillas bajas y amarillentas de Long Island y a las 8 de la tarde surca ya a todo vapor las oscuras aguas del Atlántico. El Abraham Lincoln tiene todos los medios de destrucción posibles, pero tiene algo mejor aún: a Ned Land, el rey de los arponeros. Ned Land es un canadiense de una habilidad manual poco común, destreza y sangre fría, audacia y astucia. Muy maligna tiene que ser una ballena o astuto un cachalote para que pueda escapar a su golpe de arpón. Tiene unos 40 años de edad, es de elevada estatura y de robusta complexión, con aspecto grave y poco comunicativo, violento a veces y muy colérico cuando se le lleva la contraria. Poco a poco, Ned se aficionó a hablar conmigo. A mí me gustaba mucho oírle el relato de sus aventuras en los mares polares. Narraba sus lances de pesca y sus combates con una gran poesía natural,
Sus relatos tomaban una forma épica que me llevaba a creer estar oyendo a un Homero canadiense cantando la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Ningún incidente marca durante algún tiempo el viaje del Abraham Lincoln. La fragata corre a lo largo de la costa sudeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio se hallan a la entrada del estrecho de Magallanes, dobla el Cabo de Hornos y endereza el rumbo al noroeste para batir las aguas del Pacífico. Día y noche se observa la superficie del océano. El 20 de julio atraviesan el trópico de Capricornio y el 27 del mismo mes el Ecuador. La fragata toma entonces una más decidida dirección hacia el oeste, hacia los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut piensa que es mejor frecuentar las aguas profundas y alejarse de los continentes y de las islas. La fragata pasa a lo largo de las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, corta el trópico de Cáncer y se dirige hacia los mares de China, escenario de la última aparición del monstruo. Durante 3 meses de los que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo tras de las ballenas señaladas, procediendo a bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, parando repentinamente sus máquinas, forzando o reduciendo el vapor alternativamente, con riesgo de desnivelar su maquinaria y sin dejar un punto inexplorado desde las costas del Japón a las de América. Y nada más que la inmensidad de las olas desiertas. El Abraham Lincoln no tiene nada que reprocharse, pero ya no queda más que regresar. El comandante Farragut pide 3 días de paciencia. Si en ese plazo no aparece el monstruo, el timonel dará 3 vueltas de rueda y el Abraham Lincoln pondrá rumbo a los mares de Europa. El día 5 de noviembre expira el plazo. El Abraham Lincoln está a menos de 200 millas de las tierras del Japón. De pronto, en medio del silencio, se oye la voz de Ned Land gritando que la cosa en cuestión está a sotavento, al través. Al oír el grito, toda la tripulación se precipita hacia el arponero. Se da orden de parar. La oscuridad es profunda. A unos 2 cables del Abraham Lincoln y por estribor, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia ni cabía engañarse. El monstruo, sumergido a algunas toesas de la superficie, proyectaba ese inexplicable pero muy intenso resplandor que habían mencionado los informes de varios capitanes. La luz describía sobre el mar un inmenso óvalo muy alargado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente cuyo irresistible resplandor se iba apagando por degradaciones sucesivas. Aronnax dice que ese resplandor es de naturaleza eléctrica. De pronto, aquello se mueve hacia adelante y hacia atrás y se precipita hacia ellos. Un grito unánime surge de la fragata. El comandante Farragut ordena máquina atrás. El Abraham Lincoln, abatiendo a babor, describe un semicírculo y luego se aleja rápidamente del foco luminoso. Pero la bestia sobrenatural se le acerca con una velocidad 2 veces mayor que la suya. El animal da una vuelta a la fragata y la envuelve en su resplandor eléctrico. Se aleja después a unas 2 o 3 millas y desde allí se lanza hacia el Abraham Lincoln con una impresionante rapidez. De pronto, se detiene a unos 20 pies y se apaga para reaparecer al otro lado del navío. La fragata, en vez de atacar, huye, y es que el comandante Farragut prefiere tratar de aguantar hasta que haya luz y no enfrentarse a lo desconocido en la oscuridad. Toda la tripulación permaneció en pie durante la noche, sin que nadie pensara en dormir. No pudiendo competir en velocidad, el Abraham Lincoln había moderado su marcha. Por su parte, el narval, imitando la fragata, se dejaba mecer por las olas y parecía decidido a no abandonar el escenario de la lucha. Sin embargo, hacia medianoche desapareció, o, por emplear una expresión más adecuada, se apagó como una luciérnaga. Pero a la 1 se oye un silbido ensordecedor semejante al producido por una columna de agua exhalada con una extrema violencia, lo que hace pensar a Ned Land que definitivamente aquello es un tipo de cetáceo y propone acercarse con una ballenera. Se disponen los aparejos de pesca a lo largo de las bordas. Cuando amanece, la fragata se aproxima al cetáceo. Ha sonado la hora del combate. El Abraham Lincoln se dirige frontalmente hacia el animal, que se aleja poco a poco. La persecución se prolonga 3/4 de hora. Ned Land está en su puesto, preparado para lanzar su arpón. Se fuerzan las máquinas, pero no logran alcanzarles. El comandante Farragut se decide entonces por el recurso a métodos más directos y ordena preparar los obuses. El primer obús pasa algunos pies por encima del cetáceo. El segundo da en el blanco, pero tras golpear al animal, se desliza por su superficie redondeada y se pierde en el mar a unas 2 millas. A las 10:50 de la noche, reapareció la claridad eléctrica a unas 3 millas a barlovento de la fragata, con la misma pureza e intensidad que en la noche anterior.
El narval parecía inmóvil. El Abraham Lincoln se acercó a él despacio, prudentemente, para no sobresaltar a su adversario. La fragata para sus máquinas a unos 2 cables del animal. Todo el mundo a bordo contiene la respiración. De repente, Ned Land despliega violentamente el brazo y lanza el arpón. La claridad eléctrica se apaga súbitamente, se produce un choque espantoso y, lanzado por encima de la batayola, sin tiempo para agarrarse, Aronnax se precipita al mar. El profesor se sumerge a unos 20 pies, sale a la superficie y busca con los ojos la fragata. La ve perderse en la lejanía. Grita socorro mientras nada desesperadamente, pero le fallan las fuerzas y se hunde. De pronto, una mano vigorosa le devuelve violentamente a la superficie. Es Conseil, que se ha lanzado al mar a por Aronnax. A la 1 de la mañana están exhaustos, piden socorro con sus últimas fuerzas y de pronto oyen una voz que les contesta. Nadan hacia esa voz hasta el límite de sus fuerzas. Llegan a una especie de islote donde está Ned Land, que les dice que él también cayó al mar, pero sobre el monstruo. Esta bestia, señor profesor, está hecha de acero. Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente me hice hasta la cima del ser o del objeto semisumergido que nos servía de refugio y la golpeé con el pie. Era evidentemente un cuerpo duro, impenetrable, y no la sustancia blanda que forma la masa de los grandes mamíferos marinos. Están tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino. De pronto, ese artefacto se pone en movimiento. Apenas tienen tiempo para aferrarse a su parte superior. Navegan en superficie a poca velocidad. Pasan una noche terrible y cuando amanece están extenuados. Ned Land empieza a golpear con el pie pidiendo que les abran justo cuando comienza la inmersión. La nave se detiene y suena un ruido de herrajes. Aparecen 8 hombres muy fornidos que les introducen en la nave. Bajan una escalera de hierro y les encierran en una habitación. Ned Land empieza a quejarse a gritos de la falta de hospitalidad. Media hora después, el calabozo se llena de una materia luminosa muy viva. Es iluminación eléctrica. Pronto se abre la puerta y aparecen 2 hombres. Uno de ellos no llama la atención de Aronnax, pero el otro, que claramente es el comandante, es peculiar. Reconocí sin vacilación sus cualidades dominantes. La confianza en sí mismo, manifestada en la noble elevación de su cabeza sobre el arco formado por la línea de sus hombros y en la mirada llena de fría seguridad que emitían sus ojos negros. La serenidad, pues la palidez de su piel denunciaba la tranquilidad de su sangre, la energía demostrada por la rápida contracción de sus músculos superciliares y, por último, el valor, que cabía deducir de su poderosa respiración como signo de una gran expansión vital. Aronnax se siente involuntariamente tranquilizado en su presencia y optimista en cuanto al resultado de la conversación. El hombre es alto, con la frente ancha, la nariz recta, la boca bien dibujada, las manos finas y alargadas. Aquel hombre le parece a Aronnax el tipo más admirable que se ha encontrado en toda su vida. Sus ojos, muy separados entre sí, parecen poder abarcar simultáneamente casi la 1/4 parte del horizonte. Tiene una mirada que parece penetrar hasta el alma. Entre ellos hablan en un idioma que Aronnax no reconoce. A pesar de eso, el profesor les cuenta lo que ha pasado en francés y luego Ned Land lo hace en inglés y Conseil en alemán. Los visitantes parecen totalmente impasibles. Exasperado, Aronnax decide contar todo de nuevo en latín. Los 2 hombres se retiran sin dirigirles la palabra. Cuando se vuelve a abrir la puerta, entra un steward con ropa, chaquetas y pantalones, hechos todos con un tejido extraño. Mientras se visten, el steward pone la mesa y les sirve la comida. Los cubiertos llevan una divisa, móvil en elemento móvil, y una letra, la N. Después de comer, se duermen. Cuando se despiertan, nada cambia hasta que, horas después, se abre la puerta y entra el comandante. Señores, hablo lo mismo el francés que el inglés, el alemán que el latín. Pude, pues, responderles durante nuestra primera entrevista, pero quería conocerles primero y reflexionar después. Su cuádruple relato, absolutamente semejante en el fondo, me confirmó sus identidades. Sin duda, ha debido parecerles, señor, que he tardado demasiado en hacerles esta segunda visita. Lo cierto es que una vez conocida su identidad, hube de sopesar cuidadosamente la actitud que debía adoptar con ustedes, y lo he dudado mucho. Las más enojosas circunstancias les han puesto en presencia de un hombre que ha roto sus relaciones con la humanidad. Han venido ustedes a perturbar mi existencia.
Yo no soy lo que usted llama un hombre civilizado. He roto por completo con toda la sociedad por razones que yo solo tengo el derecho de apreciar. No obedezco a sus reglas. Lo dice en un tono enérgico y cortante. Un destello de cólera y desdén se enciende en sus ojos. Ese hombre, con un pasado formidable, no solo se ha puesto al margen de las leyes humanas, sino que se ha hecho independiente, libre en la más rigurosa acepción de la palabra, fuera del alcance de la sociedad. Nadie entre los hombres puede pedirle cuenta de sus actos. Tras un largo silencio, el comandante vuelve a hablar. Dudé mucho, pero al fin pensé que mi interés podía conciliarse con esa piedad natural a la que todo ser humano tiene derecho. Permanecerán ustedes a bordo, puesto que la fatalidad les ha traído aquí. Serán ustedes libres y a cambio de esa libertad, muy relativa por otra parte, yo no les impondré más que una sola condición. Su palabra de honor de someterse a ella me bastará. Les dice que es posible que algunos acontecimientos imprevistos le obliguen a encerrarles en sus camarotes por algunas horas o algunos días, y que en esos casos espera de ellos una obediencia pasiva. Los tres aceptan. El comandante les dice que serán libres a bordo, que pueden ir y venir, ver y observar. Aronnax le contesta que esa es la libertad que tiene todo prisionero de recorrer su celda, y pregunta si deben renunciar para siempre a volver a ver sus países, a sus amigos y a sus familias. Sí, señor. Pero renunciar a recuperar ese insoportable yugo del mundo que los hombres creen ser la libertad no es quizá tan penoso como usted puede creer. Son ustedes prisioneros míos después de un combate. Les guardo conmigo cuando podría, con una sola orden, arrojarles a los abismos del océano. Ustedes me han atacado. Han venido a sorprender un secreto que ningún hombre en el mundo debe conocer. El secreto de toda mi existencia. ¿Y creen ustedes que voy a reenviarles a ese mundo que debe ignorarme? Jamás. Al retenerles aquí, no es a ustedes a quienes guardo, es a mí mismo. Y luego, dirigiéndose a Aronnax, le dice que no tendrá tantos motivos de lamentarse porque conoce bien su obra y no lamentará el tiempo que pase a bordo porque va a viajar por el país de las maravillas, y que el asombro y la estupefacción serán su estado de ánimo habitual de ahí en adelante porque van a dar una nueva vuelta al mundo submarino y va a ver lo que no ha visto aún hombre alguno. Aronnax se queda impresionado. Para terminar la conversación le pregunta al comandante su nombre. Señor, yo no soy para ustedes más que el capitán Nemo. Y sus compañeros y usted no son para mí más que los pasajeros del Nautilus. El capitán Nemo les lleva a conocer el Nautilus. El comedor está ricamente decorado y en la sala hay una mesa perfectamente servida. Almuerzan solo productos procedentes del mar. Nemo ama el mar. Dice que es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia. Después de comer siguen con la visita. Llegan a una biblioteca magnífica. La luz eléctrica emana de 4 globos deslustrados, 12.000 volúmenes donde predominan los libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en numerosos idiomas. Al lado de la biblioteca hay una sala que podría ser un museo que reúne tesoros de la naturaleza y del arte, con ese artístico desorden que distingue al estudio de un pintor. Aronnax está estupefacto. Después se dirigen a los camarotes. El del capitán tiene un aspecto severo, casi cenobial. Entonces Nemo empieza a contarle a Aronnax los secretos del funcionamiento del Nautilus, la instrumentación, la creación de la electricidad, la energía, los recursos, y luego le muestra la plataforma exterior con una barca fijada al casco, la escotilla de salida, la cocina y la sala de máquinas. Señor profesor, me dijo el capitán Nemo, si desea acompañarme voy a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto. Vamos a subir a la superficie. Aronnax dirige una última mirada al mar y desciende al gran salón. Están a 300 millas de las costas del Japón. Es 8 de noviembre. Comienza el viaje de exploración bajo las aguas. El capitán Nemo se despide y deja solo a Aronnax, absorto en sus pensamientos. El Nautilus va a recorrer la corriente del río Negro que sale del Golfo de Bengala, atraviesa el estrecho de Malaca, sube por las costas de Asia y se desvía en el Pacífico Norte hacia las Aleutianas. Ned Land y Conseil aparecen en la puerta del salón y Aronnax les cuenta todos sus descubrimientos. Ned Land
Solo piensa, en cambio, en salir de allí. Abandone por el momento la idea de apoderarse del Nautilus o de huir de él. Este barco es una obra maestra de la industria moderna y yo lamentaría no haberlo visto. Son muchos los que aceptarían de buen grado nuestra situación, aunque no fuese más que por contemplar estas maravillas. Así que manténgase tranquilo y tratemos de ver lo que pasa en torno nuestro. Según está hablando Aronnax, se apagan las luces y se oye como un objeto que se desliza. Súbitamente se hace la luz a ambos lados del salón a través de 2 aberturas oblongas. 2 placas de cristal les separan del mar, que es perfectamente visible en un radio de 1 milla en torno al Nautilus, en un espectáculo maravilloso. A cada lado hay una ventana abierta a los abismos inexplorados. Maravillados, con los codos apoyados en las vitrinas, permanecen silenciosos hasta que Conseil empieza a clasificar cada especie que ve, y son muchas. Durante un par de horas, todo un ejército acuático da escolta al Nautilus. El capitán Nemo es el personaje absoluto de Verne. El mismo Julio Verne lo explicaba así. Me ha venido una buena idea que surge del tema. Es necesario que este desconocido no tenga ninguna relación con la humanidad de la que se ha apartado. No está ya en la tierra y no la necesita. El mar le basta. El mar le provee de todo, de ropas y comida. Jamás pone los pies en un continente. Habrían de desaparecer islas y continentes bajo un nuevo diluvio universal, y seguiría viviendo igual, y puede creerme si le digo que su arca estará un poco mejor instalada que la de Noé. Creo que esta situación absoluta dará mucho relieve a la obra. El capitán Nemo no aparece durante días, hasta que una tarde Aronnax encuentra sobre la mesa de su camarote una carta. El capitán Nemo tiene el honor de invitar al profesor Aronnax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espera que nada impida al señor profesor participar en la expedición, a la que se invita también a sus compañeros. Por un momento los 3 piensan que van a ir a tierra, pero los bosques a los que alude Nemo son bosques submarinos. Con unas escafandras, con un sistema que les permite mantenerse casi 4 horas fuera del Nautilus respirando y armados con fusiles de aire comprimido, sale una expedición a caminar por las praderas submarinas después de meterse en una habitación que va inundándose poco a poco y que les permite salir al fondo marino. Llegan al linde del bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Grandes plantas arborescentes forman el bosque. Después de andar durante casi 1 hora, se detienen a descansar e incluso se duermen un poco. No puedo decir cuánto tiempo permanecí así sumido en el sueño, pero me pareció observar al despertarme que el sol declinaba ya en el horizonte. El capitán Nemo se había levantado ya y estaba yo desperezando mis miembros cuando una inesperada aparición me puso bruscamente en pie. A unos pasos, una monstruosa araña de mar de 1 metro de altura me miraba con sus extraños ojos dispuesta a lanzarse sobre mí. Un compañero del capitán Nemo le asesta un fuerte culatazo y las horribles patas del monstruo se retuercen en terribles convulsiones. Tras lo cual, el capitán Nemo continúa su audaz excursión que concluye al toparse con un muro de soberbios peñascos que se yergue ante ellos. Son los cantiles de la isla Crespo, tierra. Allí comienza la porción del globo que el capitán Nemo se ha jurado no volver a pisar. El capitán apunta su arma hacia algo que se mueve entre la vegetación. Es una magnífica nutria de mar. Prosiguen la marcha. Durante unas 2 horas continúan caminando hasta que vuelven al Nautilus. Justo antes de llegar, les pasan muy cerca unos temibles escualos. El 26 de noviembre a las 3 de la mañana, el Nautilus franqueó el trópico de Cáncer. El 27 pasó ante las costas de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook halló la muerte. Habíamos recorrido ya 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. El Nautilus se mantuvo rumbo al sudeste. Cortó el Ecuador el 1 de diciembre. Durante la noche del 9 al 10 de diciembre, el Nautilus halla un ejército de moluscos que son particularmente nocturnos. Pueden contarse por millones. Van en emigración de las zonas templadas hacia las menos cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. Pocos días después encuentran en el fondo del mar un barco hundido. Todavía puede verse algunas personas ahogadas, atadas al casco. Ese terrible espectáculo inaugura una serie de catástrofes marítimas que el Nautilus encuentra en su derrotero. Tras haber pasado el trópico de Capricornio, el Nautilus se dirige hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona intertropical.
el 15 de diciembre dejan al este el espléndido archipiélago de la Sociedad y la graciosa Tahití. El Nautilus ha recorrido 8.100 millas. El 2 de enero han recorrido más de 11.000 millas y están en el Mar del Coral, en la costa nordeste de Australia. Se dirigen hacia el Océano Índico por el Estrecho de Torres, el más peligroso del mundo, cuya travesía evitan hasta los más audaces navegantes. El mar se agitaba furiosamente en torno al Nautilus, pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de los terribles escollos. Eran las 3 de la tarde y la marea alcanzaba ya casi la pleamar. Súbitamente, un choque me derribó. El Nautilus acababa de tocar en un escollo y quedó inmovilizado tras bascular ligeramente a babor. Están en uno de esos mares que tienen mareas pobres, lo que dificulta la puesta a flote del Nautilus. Sin embargo, este no parece haber sufrido ninguna avería gracias a la extraordinaria solidez de su casco. Pero corre el riesgo de permanecer para siempre aprisionado en esos escollos. El capitán Nemo dice que en 5 días saldrán de allí con la luna llena. Ned Land le propone a Nemo que les deje ir en la barca a la isla que está más cerca y Nemo accede. Para los 3 hombres es extraño y excitante volver a pisar tierra firme. Se llevan una escopeta para poder cazar. Vuelven al día siguiente, el día 6 de enero, pero al final de la jornada les sorprenden los salvajes que habitan esa isla, que les lanzan piedras y les persiguen hasta que ellos llegan al Nautilus. Como la nave está encallada, los salvajes la rondan, se acercan con sus canoas, se atreven hasta a subir a la plataforma, pero todo termina cuando Nemo les lanza una descarga eléctrica que les pone en fuga. En aquel momento, el Nautilus, elevado por las aguas, abandonaba su lecho de coral en el minuto exacto que había fijado el capitán. Su hélice batió el agua con una majestuosa lentitud. Su velocidad aumentó poco a poco. Navegando en superficie, abandonó sano y salvo los peligrosos pasos del Estrecho de Torres. El 13 de enero llegan al Mar de Timor y ponen rumbo al Océano Índico. Durante este periodo del viaje, el capitán Nemo se entrega a interesantes experimentos sobre las diversas temperaturas del mar en capas diferentes. El 18 de enero, cuando el capitán Nemo, provisto de un catalejo, escruta el horizonte, algo ocurre que hace que Nemo, visiblemente irritado, les pida que cumplan uno de los compromisos que contrajeron, dejar que se les encierre hasta nueva orden. Les encierran, les sirven la comida y se dan cuenta de que contiene alguna sustancia soporífera porque se quedan dormidos casi de inmediato. Al día siguiente son liberados. Nadie sabe lo que ha pasado, pero Nemo le pide a Aronnax que vea a uno de sus hombres que está herido y que aproveche sus conocimientos de medicina y que intente curarle. Pero lo que se encuentra Aronnax no es a un enfermo, sino a un hombre con una herida terrible en la cabeza de la que es imposible recuperarse. Al día siguiente, Nemo le propone a Aronnax una nueva excursión y el profesor acepta. Al cabo de 2 horas de marcha, habíamos llegado a una profundidad de unos 300 metros, es decir, al límite extremo de la formación del coral. Era el dominio del bosque inmenso, de las grandes vegetaciones minerales, de los enormes árboles petrificados reunidos por guirnaldas de elegantes plumarias, esas lianas marinas cuya belleza realzaban sus matices de color y sus destellos fosforescentes. El capitán Nemo se detiene con sus hombres formando semicírculo en torno suyo. Es entonces cuando Aronnax se da cuenta de que 4 de ellos llevan sobre sus hombros un objeto de forma oblonga. En medio del calvero, sobre un pedestal de rocas groseramente amontonadas, se yergue una cruz de coral. A una señal del capitán Nemo, se adelanta uno de sus hombres y a algunos pasos de la cruz comienza a excavar un agujero con un pico. Solo entonces comprendí que aquel calvero era un cementerio. El agujero, una tumba, y el objeto oblongo, el cuerpo del hombre que había muerto durante la noche. El capitán Nemo y los suyos habían venido a enterrar a su compañero en esa última residencia común en el fondo inaccesible del océano. No, nunca mi espíritu se había sentido tan sobrecogido como en aquel momento. Jamás me había sentido embargado por una emoción tan impresionante como aquella. El capitán Nemo no solamente vive su vida en el seno de los mares, sino que también ha elegido en ellos domicilio para su muerte. Para Conseil, el capitán Nemo era un genio incomprendido que, cansado de las decepciones terrestres, ha debido refugiarse en ese medio inaccesible en el que ejerce libremente sus instintos. Pero, en opinión de Aronnax, tal hipótesis no explica más que una de las facetas del capitán Nemo. El capitán Nemo no se limitaba a rehuir a los hombres. Su formidable aparato no era solamente un vehículo para sus instintos de libertad, sino también
Tal vez un instrumento puesto al servicio de no sé qué terribles represalias. En la mañana del 24 de enero se hallan en las proximidades de la isla Keeling, visitada por Darwin rumbo al noroeste, hacia la punta de la península india. El 27 de enero, a la entrada del vasto golfo de Bengala, ven en varias ocasiones cadáveres flotantes. Son los muertos de las ciudades de la India llevados a alta mar por la corriente del Ganges. El 28 de febrero, el capitán Nemo propone a Aronnax visitar una pesquería de perlas. Hacia las 7 llegan al banco de madreperlas en que éstas se reproducen por millones. Los moluscos se adhieren a las rocas. Siguen al capitán, que parece dirigirse por senderos que tan solo él conoce. De repente, se abre ante ellos una vasta gruta. Tras descender una pendiente bastante pronunciada, llegamos al fondo de una especie de pozo circular. Allí se detuvo el capitán Nemo y nos hizo una indicación con la mano. Lo indicado era una ostra de una dimensión extraordinaria, una tridacna gigantesca, una pila que habría podido contener un lago de agua bendita, un pilón de más de 2 metros de anchura. El capitán Nemo la abre con cuidado y dentro hay una perla del tamaño de un coco. Nemo deja que el molusco se cierre de nuevo. De pronto Nemo hace un gesto y todos se esconden. Pero lo que aparece no es un tiburón, sino un hombre, un indio, un pescador, un pobre diablo que acude antes de la cosecha. Y de pronto sí, aparece un tiburón que ataca al hombre y con un golpe de cola le deja inconsciente. Nemo intenta alejar al tiburón armado solo con un cuchillo, pero es Ned Land el que, arpón en mano, acaba con el escualo. Nemo se ocupa del hombre, al que reanima y le pone en la mano un saquito de perlas que ha sacado de un bolsillo de su traje. El pobre indio de Ceilán acepta con una mano temblorosa la magnífica limosna del hombre de las aguas. Sus ojos desencajados indican que no sabe a qué seres sobrehumanos debe a la vez la fortuna y la vida. En cuanto vuelven, Nemo da las gracias a Ned Land. Cuando Aronnax le pregunta a Nemo por qué ha dado las perlas al indio, el capitán le contesta con unas palabras no exentas de una cierta emoción. Ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos, y yo soy aún, y lo seré hasta mi muerte, de ese país. El Nautilus se dirige al Golfo Pérsico, que entonces no tiene salida al Mediterráneo, aunque ya existe el proyecto de abrir el Canal de Suez. Lo que nadie sabe es que bajo las aguas hay un paso submarino que comunica ambos mares, el túnel arábigo, que el Nautilus cruza en menos de 20 minutos. Es entonces cuando Ned Land reúne a Aronnax y a Conseil y les dice que antes de que los caprichos del capitán les lleven al fondo de los mares polares o de nuevo a Oceanía, deben abandonar el Nautilus. Debo confesar que continuaba resultándome embarazosa esa discusión con el canadiense. Yo no quería de ninguna forma coartar la libertad de mis compañeros y, sin embargo, no tenía el menor deseo de dejar al capitán Nemo. Gracias a él, gracias a su aparato, iba yo completando cada día mis estudios oceanográficos y reescribiendo mi libro sobre los fondos submarinos en el seno mismo de su elemento. Y a pesar de eso, Aronnax le da la razón a Ned Land y le dice que no puede contar con la buena voluntad del capitán Nemo y que deben aprovechar la primera ocasión para evadirse del Nautilus. Ned Land dice que ha pensado que lo mejor sería apoderarse de la canoa quitando los tornillos que la sujetan al Nautilus. Y Aronnax le dice que el día que esté todo dispuesto les avise y ellos le seguirán. Así terminó esta conversación, que habría de tener más tarde tan graves consecuencias. Debo decir que los hechos parecieron confirmar mis previsiones para desesperación del canadiense. ¿Desconfiaba de nosotros el capitán Nemo en esos mares tan frecuentados o quería simplemente no ofrecerse a la vista de los numerosos barcos de todas las nacionalidades que surcan el Mediterráneo? Lo ignoro, pero lo cierto es que se mantuvo la mayor parte del tiempo en inmersión y a gran distancia de la costa. El 14 de febrero, Aronnax decide emplear algunas horas en estudiar la fauna marina. El Nautilus navega hacia la isla de Creta. La población de la isla acaba de sublevarse contra el despotismo turco. Cuando Aronnax está disfrutando de las maravillas del mar, ve de pronto a un hombre sumergiéndose. El capitán Nemo se acerca al cristal y le hace una señal. El buceador le responde con un gesto de la mano y asciende inmediatamente a la superficie. Al lado del mueble hay un cofre de hierro que contiene un gran número de lingotes de oro. El capitán Nemo escribe sobre su tapa unas palabras en griego y poco después aparecen 4 hombres que se llevan el cofre. Navegan por el Mediterráneo
a toda velocidad, así que Ned Land debe renunciar a sus proyectos de evasión. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero están en la entrada del estrecho de Gibraltar. No tardan en navegar por el Atlántico. Señor Aronnax, voy a proponerle una curiosa excursión. ¿Le escuchó, capitán? Hasta ahora no ha visitado usted los fondos submarinos más que de día y bajo la claridad del sol. ¿Le gustaría verlos en una noche oscura? El Nautilus toca pie en el fondo del Atlántico a una profundidad de 300 metros. Es casi medianoche, las aguas están absolutamente oscuras, pero el capitán Nemo muestra a Aronnax a lo lejos un punto rojizo, una especie de resplandor que brilla a unas 2 millas del Nautilus. El fondo llano asciende poco a poco. En medio de los dédalos de piedras que surcan el fondo del Atlántico, el capitán Nemo avanza sin vacilación. Conoce la oscura ruta. El capitán Nemo y Aronnax siguen ascendiendo. A las 2 horas han atravesado una línea de árboles y a 100 pies por encima de sus cabezas se yergue el pico de la montaña. Es un volcán. A 50 pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomita torrentes de lava que se dispersan en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos se veían los restos de un gigantesco acueducto. En otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis con las formas flotantes de un Partenón. ¿Dónde estaba? Quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza, pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra: Atlántida. Aronnax se despierta muy tarde al día siguiente, 20 de febrero. Enseguida va a contarle a Conseil todo lo vivido y luego busca al capitán Nemo. El Nautilus navega en superficie, pero Aronnax no es capaz de reconocer el paisaje. El profesor sube a la plataforma donde encuentra a Nemo, que le dice que están bajo tierra. El profesor Aronnax no entiende. El Nautilus está inmovilizado cerca de una orilla dispuesta como el malecón de un muelle. El mar en el que flota es un lago aprisionado dentro de un circo de murallas que mide 2 millas de diámetro. Es una enorme caverna en el centro de un volcán apagado, un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar. El Nautilus ha penetrado allí por un canal natural abierto a 10 metros por debajo de la superficie del océano, descubierto por azar por Nemo. Cuando salen de allí, se dirigen al mar de los Sargazos. Han recorrido ya cerca de 13.000 leguas. Luego, toma rumbo sur, hacia el polo. El nombre de Nemo, eco de la respuesta dada por Odiseo a Polifemo al inquirir su identidad. Yo me llamo nadie, Nemo. La alusión a los relatos homéricos al hablar de Ned Land. Los viajes de Nemo, que como los de Ulises componen un diccionario geográfico, etc., han fundamentado las numerosas referencias que a partir de esta obra se han establecido con la epopeya homérica. Más profunda es la que traza la sutil telemaquia o búsqueda del padre sublime o espiritual que impulsa a Aronnax hacia Nemo. Una búsqueda que incluye una serie de secuencias en las que pueden reconocerse las pruebas rituales iniciáticas, pues la mitología es omnipresente en Verne. Nemo es la figura del padre. Las relaciones de Aronnax con Nemo son la de un hijo con el Padre Todopoderoso. Desde hacía algún tiempo, el canadiense no me hablaba ya de sus proyectos de evasión. Se había tornado menos comunicativo, casi silencioso. Veía yo cómo pesaba en él tan prolongada reclusión y sentía cómo iba concentrándose la ira en su ánimo. Cuando se cruzaba con el capitán, en sus ojos se encendía una torva mirada. Yo vivía en el continuo temor de que su natural violencia le llevara a cometer un desatino. Solo le saca de su estado el encuentro con un grupo muy numeroso de ballenas, perseguido de cerca por un grupo igual de numeroso de cachalotes. Ned Land le pide permiso a Nemo para cazar una ballena, pero Nemo le contesta que no necesitan una ballena para comer ni necesitan su aceite, y se queja de que en el futuro la pesca hará desaparecer a las ballenas. Pero, sin embargo, a Nemo no le gustan los cachalotes, a los que considera crueles y dañinos, y a los que sí está justificado exterminar para él. Por eso, cuando los cachalotes se lanzan a atacar a las ballenas, Nemo toma partido y empieza a embestir con el Nautilus a los cachalotes hasta provocar una matanza.
El 14 de marzo vi hielos flotantes, apenas unos bloques pálidos de unos 20 a 25 pies que se erigían como escollos contra los que rompía el mar. El Nautilus navegaba en superficie. La práctica de la pesca en los mares árticos había familiarizado a Ned Land con el espectáculo de los icebergs. Conseil y yo lo admirábamos por primera vez. Nemo quiere llegar al mismo Polo Sur, pero no caminando por encima del hielo, sino por debajo, convencido de que no hay una masa continental, sino que los hielos terminan en un punto y bajo ellos hay paso. Sumerge al Nautilus hasta que efectivamente los hielos acaban y emprende una travesía que les lleva al mismísimo Polo Sur, pero a la vuelta un iceberg pierde estabilidad y hace que el Nautilus se quede encerrado entre dos enormes placas de hielo que no le permiten ir hacia adelante ni hacia atrás. Si no logran subir a la superficie en 4 días, morirán asfixiados sin oxígeno. La única solución es salir del Nautilus e intentar perforar el hielo a mano, picándolo, en la parte que saben que es más delgada. El trabajo es agotador y todos participan, turnándose. Pasan 6 días hasta que todos vuelven al Nautilus, donde no queda apenas aire, y Aronnax piensa que se va a morir. En aquel momento, el manómetro indicó que nos hallábamos tan solo a 20 pies de la superficie, separados de la atmósfera por un simple campo de hielo. ¿Sería posible romperlo? Tal vez. En todo caso, el Nautilus iba a intentarlo. En efecto, pude advertir que adoptaba una posición oblicua, inclinando la popa y levantando su espolón. Impelido por su poderosa hélice, atacó el icefield por debajo como un formidable ariete. Iba reventándolo poco a poco en sucesivas embestidas para las que tomaba impulso de vez en cuando, dando marcha atrás, hasta que por fin, en un movimiento supremo, se lanzó sobre la helada superficie y la rompió con su empuje. Se abrió la escotilla, o mejor, se arrancó, y el aire puro se introdujo a oleadas en el interior del Nautilus. El Nautilus navega rápidamente. Pronto deja atrás el círculo polar y pone rumbo al Cabo de Hornos. El 31 de marzo avistan la Punta de América. Han recorrido ya 17.000 leguas. El 16 de abril avistan la Martinica y Guadalupe. Es entonces cuando Ned Land le pide a Aronnax que hable con Nemo para que les deje abandonar el Nautilus. Aronnax ya conoce la respuesta, pero no puede negarse a hacerlo. Llevan ya 6 meses como prisioneros a bordo. Ese mismo día, Ned Land ve cavernas que pueden albergar pulpos gigantes y, efectivamente, poco después ven un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marcha hacia atrás con gran rapidez en dirección al Nautilus. La boca del monstruo, un pico córneo como el de un loro, se abre y se cierra verticalmente. De repente, el Nautilus se detiene al tiempo que un choque estremece toda su armazón. El Nautilus flota, pero no marcha. Las paletas de su hélice no baten el agua. Nemo dice que habrá que combatir cuerpo a cuerpo. Las mandíbulas córneas de uno de esos calamares han debido bloquear las aspas. Las balas eléctricas no sirven contra ellos, así que habrá que utilizar hachas. Se dirigen a la escalera central, donde ya hay una docena de hombres dispuestos al ataque. Conseil y Aronnax toman 2 hachas y Ned Land un arpón. El Nautilus estaba ya en la superficie. Uno de los marinos, situado en uno de los últimos escalones, desatornillaba los pernos de la escotilla. Pero apenas había acabado la operación cuando la escotilla se elevó con gran violencia, evidentemente succionada por las ventosas de los tentáculos de un pulpo. Inmediatamente, uno de estos largos tentáculos se introdujo como una serpiente por la abertura, mientras otros 20 se agitaban por encima. De un hachazo, el capitán Nemo cortó el formidable tentáculo, que cayó por los peldaños retorciéndose. La lucha es terrible. El pulpo captura a un hombre de la tripulación y los demás hombres atacan a hachazos, cortando tantas patas como pueden. El pulpo se lleva al hombre y los demás consiguen salir a la plataforma. El formidable pico del calamar se abre sobre Ned Land, dispuesto a cortarlo en 2. El capitán Nemo ataca al pulpo y logra liberar a Ned Land. El combate dura un cuarto de hora. Vencidos, mutilados, mortalmente heridos, los monstruos desaparecen bajo el agua. Rojo de sangre, inmóvil, cerca del fanal, el capitán Nemo mira el mar que se ha tragado a uno de sus compañeros y gruesas lágrimas corren de sus ojos. Ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril. El capitán Nemo retornó a su camarote y durante bastante tiempo no volví a verle. De su tristeza, desesperación e irresolución cabía hacerse una idea por la conducta del navío de quien él era el alma y al que comunicaba todas sus impresiones. El Nautilus no seguía ya ninguna dirección determinada. Iba, venía y flotaba como un cadáver a merced de las olas.
10 días después, el Nautilus reemprende su marcha al norte siguiendo la corriente del Gulf Stream. El canadiense ha llegado al límite de la paciencia, así que Aronnax decide ir a hablar con Nemo. El capitán no lo recibe bien de primeras. Le enseña un manuscrito escrito en varias lenguas que contiene el resumen de sus estudios sobre el mar, completado con la historia de su vida, y le cuenta que será encerrado en un pequeño aparato insumergible y que el último superviviente del Nautilus lanzará ese aparato al mar. Aronnax aprovecha entonces para ofrecerse a custodiar esas memorias si les devuelve la libertad. Nemo contesta que jamás. El 15 de mayo nos encontrábamos en la extremidad meridional del Banco de Terranova. En vez de continuar su marcha al norte, el Nautilus puso rumbo al este. ¿Osaría el Nautilus adentrarse en el Canal de la Mancha? El Nautilus continuaba descendiendo hacia el sur. El 30 de mayo pasaba por delante del Land's End, entre la punta extrema de Inglaterra y las Islas Sorlingas, a las que dejó a estribor. Si el capitán Nemo quería entrar en la Mancha, tenía que poner rumbo al este. No lo hizo. Durante toda la jornada del 31 de mayo, el Nautilus describió en su trayectoria una serie de círculos que me intrigaron vivamente. Parecía estar buscando un lugar de difícil localización. Está claro que Nemo busca un punto exacto. A unas 8 millas al este, un gran buque de vapor se dibuja en la línea del horizonte. De pronto Nemo encuentra el lugar y el Nautilus comienza a descender verticalmente hasta una profundidad de 833 metros. En el fondo marino hay un navío hundido hace muchísimos años. Nemo les cuenta que ese navío se llamó el Marsellés. Tenía 74 cañones y lo botaron en 1762. En 1794 la República Francesa le cambió el nombre. Se unió a la escuadra encargada de escoltar un convoy de trigo que venía de América. Se encontró con los navíos ingleses. Justo el 1 de junio, la fecha en la que están, tras un combate heroico, prefirió hundirse con sus 356 marinos que rendirse. Desapareció bajo el agua al grito de ¡Viva la República! Son los restos de Le Vengeur, el Vengador. Esa manera de hablar, lo imprevisto de la escena, la historia del barco patriota y la emoción con que el extraño personaje había pronunciado las últimas palabras, ese nombre de Vengeur, cuya significación no podía escaparme, me impresionaron profundamente. Quizá no debiera yo saber jamás quién era, de dónde venía, a dónde iba, pero cada vez veía con más claridad al hombre liberarse del sabio. No era una misantropía común la que había encerrado en el Nautilus al capitán Nemo y a sus hombres, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar. En el momento en el que el Nautilus sube a la superficie se oye una sorda detonación. Es un cañonazo. El navío que han visto antes es un barco de guerra. 6 millas le separan del Nautilus. Siguen disparando obuses. Ninguno alcanza al Nautilus. Ned Land saca en ese momento su pañuelo para agitarlo en el aire, pero apenas lo ha desplegado cuando cae sobre el puente, derribado por el brazo de hierro de Nemo, que le grita que es un miserable y que le va a ensartar en el espolón del Nautilus antes de que lo lance contra el buque. Si es terrible oír al capitán Nemo, más terrible aún es verlo, pálido, sus ojos contraídos. Les ordena bajar. Aronnax va a decir algo, pero Nemo no le deja. Yo soy el derecho, yo soy la justicia. Yo soy el oprimido y ese es el opresor. Es por él por lo que ha perecido todo lo que he amado y venerado. Patria, esposa, hijos, padre y madre. Todo lo que yo odio está ahí. ¡Cállese! Cuando llega la noche, el Nautilus se dispone para el ataque. Los 3 prisioneros están decididos a aprovechar la menor oportunidad para escaparse. El Nautilus golpea al buque por debajo de su línea de flotación, donde el casco no está blindado. Es un choque relativamente débil. El Nautilus atraviesa la masa del buque como la aguja pasa a través de la tela. Aronnax no puede soportarlo. Enloquecido, fuera de sí, sale de su camarote y se precipita al salón. Allí está el capitán Nemo, mudo, sombrío, implacable, mirando por el tragaluz de babor. Una masa enorme zozobraba bajo el agua. Para no perderse el espectáculo de su agonía, el Nautilus descendía con ella al abismo. El puente estaba lleno de sombras oscuras que se agitaban. El agua subía y los desgraciados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los mástiles, se retorcían en el agua. Era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de la mar. Luego, la oscura masa desapareció y con ella su tripulación de cadáveres en medio de un formidable remolino.
El capitán Nemo se dirige a la puerta de su camarote, la abre y entra. En la pared del fondo, debajo de los retratos de sus héroes, Aronnax puede ver el de una mujer joven y los de 2 niños pequeños. El capitán Nemo los mira durante algunos instantes, les tiende los brazos y, arrodillándose, prorrumpe en sollozos. El Nautilus huía al norte a una velocidad de 25 millas por hora, alternativamente en superficie o a 30 pies de profundidad. Consultada la carta, vi que pasábamos por el Canal de la Mancha y que nuestro rumbo nos llevaba hacia los mares boreales con una extraordinaria velocidad. Del capitán Nemo deja de tenerse noticia, de su segundo tampoco. Ni un hombre de la tripulación se hace visible un solo instante. Ned Land no habla, la situación es insostenible. Una mañana el canadiense le dice que no hay nadie vigilando y que ha llegado el momento de escaparse. El mar está agitado. Aronnax oye los vagos acordes del órgano. Nemo está allí, absorto en su éxtasis. De pronto, el capitán Nemo se levanta y exclama las últimas palabras que Aronnax escuchará de él. ¡Dios todopoderoso! ¡Basta! ¡Basta! Cuando los 3 están en la plataforma, a punto de escaparse, oyen gritos en el interior. No saben si es que han descubierto su huida, pero la palabra que repiten a gritos es Maelstrom. Maelstrom. El Maelstrom es un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. Olas monstruosas corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado el ombligo del océano. El Nautilus describe una espiral cuyo radio disminuye cada vez más. Con él, el bote, aún aferrado a su flanco, gira a una velocidad vertiginosa. El Nautilus se defiende como un ser humano. Sus músculos de acero crujen. De pronto se produce un fuerte chasquido y el bote, arrancado de su sitio, sale lanzado como la piedra de una onda hacia el torbellino. Me di un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y bajo este violento choque perdí el conocimiento. Así concluyó este viaje bajo los mares. Imposible me es decir lo que ocurrió aquella noche, cómo el bote pudo escapar al formidable torbellino del Maelstrom, cómo Ned Land, Conseil y yo salimos del abismo. Cuando volví en mí, me hallé acostado en la cabaña de un pescador de las islas Lofoden. Mis 2 compañeros sanos y salvos estaban junto a mí y me estrechaban las manos. Efusivamente nos abrazamos. ¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Vivirá todavía el capitán Nemo? Si es así, el profesor Aronnax desea que el justiciero se borre en él y que el sabio continúe la pacífica exploración de los mares. A la pregunta formulada hace 6.000 años por el Eclesiastés, ¿quién ha podido jamás sondear las profundidades del abismo? 2 hombres entre todos los hombres tienen el derecho de responder ahora. El capitán Nemo y yo. Y así les hemos contado 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con traducción y prólogo de Miguel Salaverde, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.